Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con las noticias más jugosas y los chismes más candentes del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de Turquía y de sus talentos. Y hoy, tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos de muchos. Prepárense porque la noticia que voy a compartir con ustedes es literalmente la comidilla de todos los foros, de todas las redes sociales y de todas las tertulias en el mundo del espectáculo turco. Como vieron en el título y si no, ya se los digo, el 1 de agosto de 2025, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos dejó a todos boquiabiertos. Sí, exactamente como lo escuchan. Hande y Kerem, la pareja de ensueño, los reyes de la pantalla, los que nos hicieron soñar con Love is in the air y con un amor de cuento de hadas, sorprendieron a todos. Pero antes de que entremos en detalles, porque créanme hay muchos, quiero pedirles algo muy importante para mí y para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí, y si les gusta lo que hacemos, por favor, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, rumores, análisis, y todo lo que se cuece en el universo de las series turcas. Así que, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este bombazo. El 1 de agosto de 2025, vaya fecha. La noticia de Hande y Kerem, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Bueno, la información que llegó ese día fue, en pocas palabras, impactante. Para entenderlo bien, retrocedamos un poco. Sabemos que Hande y Kerem, después de protagonizar Love is in the air se convirtieron en una de las parejas más queridas y perseguidas por los fans. Su química en pantalla era innegable y la chispa se trasladó a la vida real. Durante meses fueron el centro de atención, con rumores, confirmaciones, fotos robadas, de todo. Y todo parecía indicar que su relación era sólida, que iba en serio. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. En aquel momento muchos rumores apuntaban a una posible ruptura, pero ninguno se concretaba. Ellos inteligentemente mantenían un perfil bajo. Se les veía juntos de vez en cuando en eventos, en fotos en redes sociales. Habían incluso surgido especulaciones sobre una posible boda, un rumor que encendió aún más la pasión de los fans y de los medios. Sin embargo, en el fondo, había una tensión que con el tiempo, se fue haciendo más palpable. Y ese 1 de agosto, explotó todo. Las fuentes más confiables, los periodistas más serios, los medios más importantes, todos confirmaron algo que nadie quería creer: Hande y Kerem, después de casi 2 años de relación, habían terminado. La noticia, como era de esperar, generó una ola de reacciones sin precedentes. Los fans devastados inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanza de una reconciliación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puedo creerlo, eran algunos de los comentarios que se repetían una y otra vez. Las fotos y los vídeos de la pareja en Love is in the air volvieron a circular masivamente, reviviendo la nostalgia y la añoranza de un amor que parecía perfecto. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a investigar, a buscar las razones, a entrevistar a expertos en relaciones, a especular sobre el futuro de ambos actores. Los titulares de los diarios y las revistas se inundaron con la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin, el final del cuento de hadas, que causó la ruptura más inesperada del año, las sombras de la fama. ¿Por qué Hande y Kerem dijeron adiós? La prensa sensacionalista, por su parte, no tardó en publicar supuestas exclusivas, con detalles escabrosos y acusaciones cruzadas, alimentando aún más el morbo y la controversia. ¿Y cuáles fueron las razones de esta ruptura? Bueno, las fuentes oficiales, como suele ocurrir en estos casos, nunca revelaron los detalles específicos. Se habló de incompatibilidades, de diferentes prioridades, de agendas muy apretadas que impedían mantener una relación a distancia. En el momento de la ruptura, Hande se encontraba en pleno apogeo de su carrera, con varios proyectos en marcha, incluyendo una nueva serie y acuerdos publicitarios con marcas internacionales. Kerem, por su parte, también estaba trabajando en varios proyectos, incluyendo una película y la posibilidad de incursionar en el mercado internacional. Algunos medios sugirieron que el éxito de Hande, que estaba en pleno auge en ese momento con varias ofertas de trabajo y una creciente popularidad, podría haber sido un factor importante. Se especuló sobre posibles celos, sobre la dificultad de Kerem para adaptarse al brillo que estaba alcanzando su pareja.
Otros medios apuntaron a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación estable bajo el escrutinio constante de los paparazzi y de los fans. La pareja, que ya era un blanco constante de los medios, se vio sometida a una presión aún mayor después de la ruptura. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado por la opinión pública. La distancia, sin duda, también jugó un papel importante. Con sus agendas repletas de compromisos, Ande y Kerem pasaban cada vez menos tiempo juntos. Los viajes, las grabaciones, los eventos promocionales, dificultaban la posibilidad de mantener una relación cercana y estable. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y las videollamadas, aunque necesarias, no podían reemplazar el contacto físico y la convivencia diaria. Pero lo cierto es que, más allá de las razones, la noticia de la ruptura fue un shock. Tanto Ande como Kerem, aunque con el tiempo lograron sobrellevarlo de manera profesional, se vieron afectados por la situación. Ande en ese momento se refugió en sus amigos y en su trabajo. Se dedicó a sus proyectos, a cuidar de sí misma, y a rodearse de personas que la querían y la apoyaban. Kerem, por su parte, también se centró en sus proyectos y trató de mantener un perfil bajo, aunque no pudo evitar que la prensa lo siguiera de cerca. Ambos, sin embargo, demostraron una gran fortaleza y profesionalismo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionaron las cosas? Bueno, la vida continúa, ¿verdad? Ambos siguieron sus caminos profesionales. Ande, como les decía, consolidó su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento y su belleza le abrieron puertas a nivel internacional, y comenzó a ser reconocida en festivales de cine y eventos de moda de todo el mundo. Sus campañas publicitarias la convirtieron en un icono de estilo, y en una de las figuras más influyentes de las redes sociales. Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos, trabajando en proyectos interesantes y demostrando su talento como actor. Exploró nuevos géneros, participó en producciones internacionales y amplió su base de seguidores. Se mantuvo fiel a su estilo, a su personalidad, y continuó siendo un referente para muchos jóvenes actores. Su trabajo, su dedicación y su profesionalismo le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. En cuanto a sus vidas sentimentales, bueno, aquí la historia se pone interesante. Ande ha sido vinculada a otros actores, a empresarios, a personalidades del mundo del espectáculo. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones. Cada vez que se le veía con alguien, la prensa y los fans se apresuraban a analizar cada detalle, a especular sobre una posible nueva relación. La búsqueda del amor, la necesidad de encontrar una pareja, era un tema recurrente en las noticias y en las conversaciones. Kerem también ha tenido sus romances, pero ninguno ha sido tan mediático como su relación con Ande. Ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida personal, pero la prensa siempre está al acecho, dispuesta a captar cualquier detalle que revele su estado sentimental. La soledad, la búsqueda de la felicidad y el deseo de encontrar una compañera de vida, eran temas que se trataban con frecuencia en las entrevistas y en los comentarios de los fans. Lo importante es que, a pesar de la ruptura, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. Han mantenido una relación cordial en eventos públicos, han evitado polémicas y han priorizado su trabajo. En las pocas ocasiones en las que se han encontrado, han demostrado una actitud madura y respetuosa. No ha habido reproches, ni acusaciones, ni declaraciones incendiarias. Ambos han optado por mantener la distancia y evitar cualquier tipo de conflicto. Y eso, para mí, es algo que hay que valorar. Pero, ¿qué nos deja esta noticia? ¿Qué lecciones podemos extraer? Primero, que el amor, como en la vida real, en el mundo del espectáculo no siempre es para siempre. La intensidad de las emociones, la presión de la fama y las dificultades de la vida profesional pueden afectar cualquier relación, por muy sólida que parezca. Segundo, que la presión mediática, las agendas apretadas, las incompatibilidades y las diferencias de prioridades pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. El escrutinio constante, la falta de tiempo para estar juntos y las expectativas de los fans y de los medios pueden desgastar incluso el amor más fuerte. Tercero, que a pesar de las dificultades, es posible mantener una relación profesional y respetuosa con una expareja. La madurez, la profesionalidad y el respeto mutuo son fundamentales para superar una ruptura y seguir adelante con la vida. En fin, la noticia de Ande y Kerem, aunque ya es cosa del pasado, sigue siendo un tema relevante.
Nos recuerda que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, con problemas, con vidas que no siempre son perfectas. Sus éxitos, sus fracasos, sus amores y sus desamores son el reflejo de la complejidad de la vida humana. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad, del respeto y de la búsqueda de la felicidad. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Hande y Kerem. Hemos repasado la noticia de su ruptura, las posibles razones, y cómo ha evolucionado todo con el tiempo. Hemos analizado las consecuencias de la fama, la presión de los medios, y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y sus opiniones. Así que, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Creen que la fama es un precio demasiado alto a pagar por el éxito? ¿Cómo creen que los famosos deberían gestionar su vida personal? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les gusten las series turcas y los chismes del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada semana tendremos noticias, rumores, análisis y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.